Bien, vamos a continuar con el curso. Eh, Vamos a ver este día la definición de derivadas iteradas. ¿Sí? Bien, consideremos una función f, la cual me mapea el punto x, y, z, ¿sí? Un punto en un espacio
en 3 dimensiones o un punto en un espacio de 3 dimensiones en los reales a el escalar r, es decir, f es una función de valores vectoriales con valores escalares. Y además f es de clase 1. Si f es una función de clase 1, significa que las derivadas de f con respecto a x, la derivada de f con respecto de y y la derivada de f con respecto de z existen y son continuas, ¿sí? Si a su vez estas 3 derivadas tienen derivadas parciales continuas, entonces decimos que la función f es una función de clase C2. ¿Sí? Cuando decimos la función es de f es de clase C2, significa que tiene derivadas de orden 2 continuas. ¿Sí? Y de la misma manera, si todas las derivadas de orden 2 tienen a su vez derivadas continuas, entonces decimos que la función es de clase C3 y así sucesivamente. ¿Sí? Decimos que una función es de clase C infinito si existen todas sus derivadas iteradas y son continuas. ¿Sí? Por ejemplo, la segunda derivada de f con respecto de x sería esta. La segunda derivada de f con respecto de y sería esta. La segunda derivada de f con respecto de z sería esta. Pero también existe, dado que f depende de x, de y y de z, pueden existir derivadas iteradas de la forma la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y. Pero también puede existir la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de z. ¿Sí? También puede existir la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de z. ¿Sí? Pero también puede existir la tercera derivada de f con respecto de x, pero también puede existir la tercera derivada de f con respecto de x, de y y de z. ¿Sí? Dado que f es una función que depende de x, de y y de z, entonces podemos derivar iteradamente f primero con respecto de x, luego con respecto de y luego con respecto de z, pero claramente sería una tercera derivada, una derivada de orden 3, ¿sí? Porque derivamos esta función primero con respecto a x, luego con respecto a y luego con respecto de z. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, siendo estrictos, realmente siendo estrictos, hay que respetar el orden en cómo estamos definiendo las derivadas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la segunda derivada de f con respecto de x sería la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x. Es decir, primero derivo con respecto a x y la función que resulte la derivo otra vez con respecto de x. Pero, por ejemplo, la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y, pues es la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de y. Primero derivo la función f con respecto de y la función que resulte la derivo con respecto de x. Entonces, cuando aplicamos la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y, primeramente es aplicar la derivada de f con respecto de y lo que resulta, la función que resulta la derivamos con respecto de x, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la tercera derivada de f con respecto de z con respecto de y con respecto de x, pues es la derivada con respecto de z de la función que resulta de derivar con respecto de y, la función que resulta de derivar con respecto de f
perdón, la derivada de f con respecto de x. ¿Sí? Entonces claramente es una tercera derivada porque aplicamos el operador de derivar 3 veces, pero primero con respecto a x, luego la función que resulte la derivamos con respecto de y, y la función que resulte la derivamos con respecto de z. ¿Sí? ¿Sale? Bien, consideremos ahora la función f de valores vectoriales con valores escalares. Es decir, la función f me mapea un punto en un espacio de 2 dimensiones en los reales a el escalar r, ¿no? O a un escalar en los reales más bien. Es decir, la función f me mapea un punto xy al valor f de xy. ¿Sí? Claramente esta función si esta función es de clase C2, significa que tiene derivadas de orden 1 y derivadas de orden 2 continuas, ¿no? Es 2 veces continuamente diferenciable, pues. Lo que significa es que las derivadas de orden 1 están dadas por la derivada de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y. Esas son las derivadas de orden 1. Y claramente las derivadas de orden 2 van a ser la segunda derivada de f con respecto de x, la segunda derivada de f, y esta segunda derivada de f con respecto de x va a ser la derivada con respecto de x de la función que resulte de derivar la función f con respecto de x. Pero también va a estar definida la segunda derivada de f con respecto de y. Y esta va a ser la derivada con respecto de y de la función que resulte de derivar f con respecto de y. Pero por supuesto, también va a existir la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y. Y esta derivada va a estar definida como la derivada con respecto de x de la función que resulte de derivar f con respecto de y. Y de la misma manera, la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x va a ser la derivada con respecto de y de la función que resulte de derivar f con respecto de x. Entonces, y estas son las derivadas iteradas de orden 2. ¿Sí? Una función que depende de un vector de dos elementos va a tener 2 derivadas de orden 1, pero haciendo todas las posibles combinaciones va a tener 4 derivadas de orden 2. ¿Sí? Una derivada, una función que depende de un vector de 3 elementos va a tener 3 derivadas de orden 1, pero va a tener 9 derivadas de orden 2. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Son las derivadas parciales iteradas de orden 2, mientras que estas derivadas
¿Sí? Estas son las derivadas parciales iteradas de orden 2, pero en particular estas derivadas parciales, la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x se le conocen como las derivadas parciales mixtas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estas de acá, en particular, se conocen como las derivadas parciales mixtas. ¿Sí? Porque estamos mezclando los elementos del vector xy. Primero derivamos con respecto de y luego con respecto de x, y aquí derivamos primero con respecto de x y luego con respecto de y. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, bien, consideremos la función f que mapea un punto en un espacio de dos dimensiones en los reales al escalar r, definida como la función f que mapea el punto xy al escalar xy más x más y al cuadrado. ¿Sí? Claramente esta función tiene derivadas parciales igual a y más dos veces x más y. ¿Sí? Y la derivada de f con respecto de y, pues va a ser x más dos veces x más y. ¿Estamos de acuerdo? Pero claramente, a partir de estas dos derivadas parciales de primer orden, podemos calcular las segundas derivadas iteradas. ¿Sí? Es decir, la segunda derivada de f con respecto de x, pues es la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x. Y la derivada de f con respecto de x, pues es y más 2x más y. Entonces sería igual a la derivada con respecto de x de y más 2 por x más y. ¿Sí? Entonces la segunda derivada de f con respecto de x va a ser igual a la derivada con respecto de x de y más 2 por x más y. Y estarán de acuerdo conmigo que sería simplemente 2. ¿Sí? Porque multiplicar 2 por x más 2 por y, las derivadas con respecto de x consideran a la y como una constante, por lo tanto esos términos, las derivadas de los términos que dependen de y, pues se hacen 0 y la única derivada que queda es la derivada de 2x, que es 2, ¿no?
De la misma manera, la segunda derivada de f con respecto de, aquí me falta un cuadrado, aquí me falta un cuadrado, por supuesto, con respecto de y, con respecto de x, pues va a ser igual a la derivada con respecto de y de la función que resultó al derivar f con respecto de y, con respecto de x, perdón. ¿Sí? Entonces la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de x, pues la derivada de f con respecto de x pues fue y, y para hacerlo más fácil, están de acuerdo conmigo que y más 2x más y pues sería 3y más 2x, ¿no? Sería 2x más 3y, ¿no? Entonces sería la derivada con respecto de y de 2x más 3y. Y claramente la derivada de esta función, que es la derivada de f con respecto de x, pues simplemente es 3. ¿Sí? Estas son las derivadas, las segundas derivadas de f con respecto de x y la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x. Son segundas derivadas iteradas y en particular esta es la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x es una segunda derivada mixta. ¿Sí? Pero así como hicimos las derivadas iteradas de f con respecto de x cuadrada con respecto de x, la segunda derivada de f con respecto de x y la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, pues podemos también calcular las otras dos derivadas iteradas, ¿no? Es decir, la segunda derivada de f con respecto de y, que sería la derivada con respecto de y, de la función que resulta de derivar f con respecto de y. Y esa función pues es x más 2x más y, que es 3x más 2y, ¿no? ¿Sí? Entonces este sería igual a la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de y, pero la derivada de f con respecto de y es la función 3x más 2y. ¿Sí? Y estarán de acuerdo que la segunda derivada de f con respecto de y pues es simplemente 2. ¿Sí? De la misma manera podemos calcular la derivada iterada mixta la segunda derivada mixta de f con respecto de x con respecto de y, que es la derivada con respecto de x de la función que resulta de derivar f con respecto de y. Entonces la derivada con respecto de x de la función que resultó de derivar f con respecto de y, que es la función 3x más 2y. ¿Sí? Y estarán de acuerdo conmigo que la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y pues es simplemente 3. Entonces calculamos tanto las derivadas de orden 1 como las derivadas iteradas de orden 2, ¿no? Y así podemos seguir derivando esa función, ¿no? Claramente, dado que las segundas derivadas iteradas todas fueron constantes, las derivadas de orden 3 todas van a dar 0, ¿no? Y de ahí en todas las demás van a estar definidas, por supuesto, pero todas van a valer 0. Otro ejemplo. Consideremos ahora la función f que mapea el punto xy al punto seno de x
seno cuadrado de y. Otra vez, las derivadas de orden 1, pues simplemente va a ser el coseno de x por el seno cuadrado de y. ¿Sí? Porque cuando derivamos con respecto a x, esta es una constante y simplemente hay que derivar la función que depende de x. ¿Sí? Mientras que la derivada de f con respecto de y, pues va a ser 2 veces el seno de x por el seno de y por el coseno de y. Simplemente aplicamos la regla de la cadena, como lo hemos explicado en clases anteriores. Este término permanece constante y aplicando la regla de la cadena, pues derivamos primero esta función 2 veces seno de y luego la función que está adentro, ¿no? Es decir, es como si derivamos una función u al cuadrado compuesta con la función seno de y. Entonces primero derivamos u al cuadrado, que sería 2 veces u por la derivada de u con respecto de y, que sería el seno de y su derivada es el coseno de y. ¿Sale? Y ahora las derivadas iteradas. Primero calculamos la segunda derivada de f con respecto de x, sería la derivada con respecto de x de la función que resulta de derivar f con respecto de x. Sería la derivada con respecto de x de la derivada de f con respecto de x, que es el coseno de x por el seno cuadrado de y. La segunda derivada de f con respecto de x, pues es igual a el menos seno de x por el seno cuadrado de y. ¿Sí? Y ahora calculemos la segunda derivada mixta de f con respecto de y con respecto de x, que sería la derivada con respecto de y de lo que de la función que resulta de derivar f con respecto de x. Entonces sería la derivada con respecto de y de la función coseno de x seno cuadrado de y. Entonces la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x, pues sería la derivada de coseno de x seno cuadrado de y con respecto de y, pues sería 2 veces el coseno de x por el seno de y por el coseno de y. Estoy aplicando la regla de la cadena. De la misma manera en que nosotros calculamos las segundas derivadas iteradas con respecto de x, con respecto de y, con respecto de x, pues podemos calcular las segundas derivadas iteradas con respecto de y con respecto de x con respecto de y. ¿Sí? Entonces, la segunda derivada de f con respecto de y, pues será la derivada con respecto de y de derivar o de la función que resulta de derivar f con respecto de y. Es decir, es la derivada con respecto de y de la función 2 veces seno de x. Ya no me va a alcanzar, entonces mejor lo voy a poner abajo.
Entonces es la derivada con respecto de y de la derivada de f con respecto de y, dada por la función 2 veces el seno de x por el seno de y coseno de y. Y pues esta derivada, estarán de acuerdo conmigo que es 2 veces el seno de x, que multiplica a el menos seno cuadrado de y, es decir, el seno de y por la derivada del coseno de y, que es el menos seno de y, es decir, es el menos seno cuadrado de y, más el coseno de y por la derivada del seno de y, que es el coseno de y. Entonces sería más el coseno cuadrado de y. ¿Sí? Entonces la segunda derivada de f con respecto de y sería 2 veces el seno de x por el menos seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y. ¿Sí? Y según yo no hay alguna identidad trigonométrica que nos permita reducir esta expresión, porque el seno cuadrado de y más el coseno cuadrado de y es el que nos da 1, ¿no? Pero este es negativo, entonces parece que no se puede reducir, ¿no? Lo más que se puede hacer, no. Vamos a dejarlo así. Y la otra derivada iterada, la derivada iterada mixta, sería la segunda cuadrada de f con respecto de x con respecto de y, que sería la derivada con respecto de x de la función que resulta de derivar f con respecto de y, ¿no? Entonces sería simplemente la derivada con respecto de x de la función 2 veces seno de x por el seno de y por el coseno de y, ¿no? Y pues derivar esta función con respecto de x, pues nos queda simplemente 2 veces el coseno de x por el seno de y por el coseno de y. ¿Sale? Entonces esta sería la derivada iterada mixta de f con respecto de x con respecto de y. ¿Sí? Bien. Recuerden hacer los ejemplos que yo voy haciendo aquí en clase para que verifiquen que lo que yo hago es correcto. Si me equivoco en algún cálculo, en alguna derivada, pues ya ustedes me corrigen. ¿Sale?
Bien, consideremos la función f dos veces continuamente diferenciable, es decir, la función f es una función de clase C2. Si f es una función de clase C2, entonces las derivadas parciales mixtas son iguales. Es decir, si yo derivo f con respecto de x y con respecto de y después derivo f con respecto de y después con respecto de x, el resultado es el mismo. ¿Sí? Las derivadas mixtas son iguales. Por ejemplo, debimos de haberlo verificado para el ejemplo anterior. De hecho, verificábamos que hice bien los cálculos de las derivadas, pero en el ejemplo anterior, las derivadas mixtas, si la derivada de f con respecto de x con respecto de y, o en los dos ejemplos anteriores, la derivada de f con respecto de x con respecto de y la derivada de f con respecto de y con respecto de x, deben dar el mismo resultado en los dos ejemplos anteriores. ¿Sí? Por ejemplo, consideremos la función f que mapea un punto un punto en un espacio de 3 dimensiones en los reales a los reales, definida como la función f que mapea el punto x, y, z al escalar e a la xy más z por el coseno de x. La derivada de f con respecto de x es igual a y por e a la xy menos z por el seno de x. ¿Sí? La derivada de f con respecto de y pues sería x por e a la xy, y la derivada de f con respecto de z pues es simplemente el coseno de x. Ahora veamos qué pasa con las derivadas mixtas.